Bueno, en esta noche queremos hablar un poquito y comenzar a hablar un poco acerca de la escuela elemental, los primeros rudimentos. ¿Por qué la palabra de Dios nos habla acerca de la importancia de los rudimentos? O de las cosas esenciales, las cosas importantes que debemos de aprender cuando comenzamos a caminar con Jesús. La palabra de Dios en Efesios habla que cuando las personas no están arraigadas y cimentadas en el amor de Dios y que no han sido edificadas y preparadas para la obra del ministerio, lo que sucede siempre es que están fluctuantes. Y Pablo usa una ilustración como una ola que sube y baja. Están fluctuantes, van siendo llevados de un lugar a otro. Y Dios en su amor, en su misericordia, Él lo que quiere es que el creyente esté firme, arraigado, cimentado, plantado. Una de las cosas más poderosas es que la semilla nunca elige dónde se va a plantar. ¿Quién elige la semilla? ¿No? Dios. Y Dios es el que la planta. Y dice, mira, aquí yo quiero plantarte porque aquí tú vas a dar fruto. Entonces la semilla es plantada por Dios. Pero si nosotros no nos afirmamos, si nosotros no nos arraigamos y no aprendemos las cosas elementales, entonces cuando crecemos va a haber una distorsión o no va a haber un fundamento sólido para nosotros permanecer en el Señor. Y por eso muchas personas entonces cuando pasan largo tiempo en los caminos de Dios y ustedes dicen, ¿y qué pasó? Bueno, no tenía fundamento. No tenía los fundamentos básicos. Ahora, ¿por qué la escuela elemental? Lo que son maestros que están acá, hay varios maestros que están aquí en esta noche. Usted sabe que si un niño no aprende el abecedario, por ejemplo, A, B, C, D, ¿no? Si no aprende las primeras letras, ¿qué va a pasar? Nunca va a aprender a leer. Entonces hay cosas que son elementales, hay cosas que son claras que nosotros debemos de aprender para poder tener el fundamento para luego entonces unir los sonidos de esas palabras, de esas letras y crear palabras. Yo me acuerdo mucho cuando mis hijos estaban en la escuela, era bien bonito, ¿no? Ellos conocían las letras individuales, pero la parte más, yo diría, emotiva, comenzó cuando los niños comenzaron a unir las consonantes con las vocales y formar una pequeña palabra, ¿no? de una sola sílaba. Como ellos estaban en la escuela en inglés, no, por ejemplo, cat, ¿no? Que es gato en inglés, ¿no? Pero es una sola palabra, C-A-T, cat. Entonces ellos comenzaban y poquito a poquito comenzaban entonces a unir las vocales y las consonantes y comenzaban a crear palabras. Y por eso es bien importante, si nosotros no tenemos el fundamento claro, lo elemental, por eso después en nuestra vida y nuestro andar cristiano no podemos entonces sostener nuestras vidas y nuestro caminar con Dios. Porque entonces lo básico no lo aprendimos. Por ejemplo, si usted no sabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, usted necesita 9 números para luego de ahí salen todo lo demás. Y cuando usted conoce los números, después puede sumarlo, después de sumarlo puede multiplicar, después de multiplicarlo puede dividir, ¿no? Luego usted puede combinar números con letras en el álgebra. ¿Y qué va pasando? Usted va entonces creciendo
en el conocimiento de Dios. Así mismo son las cosas de Dios. Entonces Pablo, que se le atribuye el libro de los Hebreos, que yo creo que sí, yo me inclino más por esa, no, ya es más bien una interpretación o una deducción, escribe algo en el libro de los Hebreos, que es donde yo quiero que usted abra su Biblia, por favor, hoy. Hebreos capítulo 6. Y él comienza a hacer unas tremendas declaraciones acerca de las cosas que son básicas. Y por qué esas cosas básicas deben ser parte de nuestra vida. Deben de ser parte de lo que está arraigado y cimentado en nosotros para crear una cultura poderosa en nuestras vidas, ¿no? Una cultura del reino que podamos mantener y sostener nuestro caminar y nuestro crecimiento con Dios. No podemos confundir, ¿no?, el tiempo que yo tengo en la iglesia o en la casa de Dios con madurez. Y yo creo que la iglesia, en cierta manera, nosotros hemos tomado la cultura, ¿no?, de esta nación, de Estados Unidos, de este hemisferio, y a veces tomamos personas, ¿no?, para el liderazgo en base a su asistencia a la iglesia, porque está aquí siempre, o cualquier otra situación, cualquier otra medida. Pero realmente la palabra de Dios dice que las personas que deben estar en el liderazgo deben de ser maduras. Y vamos a ver qué es lo que quiere decir maduro, porque quiero simplemente mirar desde una perspectiva de introducción en este día, y luego entonces lo vamos a ir desglosando en los próximos miércoles. ¿Cuáles son esos rudimentos primarios o elementales que deben estar en nosotros? Vamos a leer Hebreos capítulo 6, verso 1. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Cuando dice dejando, no está diciendo que lo echa a un lado, sino que te enfoque en otra cosa para crecer. Dice: ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces aquí comienza la palabra a describir cuáles son los fundamentos o los rudimentos primeros que nosotros debemos de conocer en el Evangelio. Porque si conocemos estos rudimentos, ¿qué va a pasar? Nuestra vida va a estar, ¿qué?, sólidas. Ahora, mire bien lo que Pablo hace antes de decir por tanto, porque hemos aprendido que cuando hay un por tanto, o no, en inglés sería un therefore, por esta razón, es porque hay algo que hay antes de. Entonces vamos a leer por qué Pablo dice por tanto o por esta razón. ¿Cuál era la razón que Pablo estaba hablando y estaba diciendo? Vamos a ver el versículo 11 de Hebreos capítulo 5 para poder visualizar lo que Pablo estaba hablando y diciendo. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Ahora, ¿a qué Pablo se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al capítulo 5, donde él hablaba de que había un gran sumo sacerdote y que Jesús, según la orden de Melquisedec, era parte de ese sacerdocio. Entonces nosotros nos damos cuenta que Pablo le estaba hablando a una audiencia que básicamente tal vez era judía. Entonces Pablo le estaba tratando de explicarle a ellos que el sacerdocio levítico ya había pasado, que el sacerdocio natural que venía a través de la herencia de los levitas había cesado, y que ahora
el nuevo sacerdocio era según la orden de Melquisedec. Y que Jesús era la persona que Dios había elegido y había declarado: tú eres sacerdote para siempre. Y dice algo bien importante, porque dice que Jesús no se constituyó a sí mismo. En otras palabras, Jesús no se llamó al ministerio a sí mismo. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Cuando dice que Jesús no se llamó, Jesús no se dio ese puesto, sino que el Padre que lo llamó, el Padre que lo empoderó, le dijo: tú eres mi hijo y desde hoy te hago sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Ahora, ¿por qué era importante esa orden? Porque esa orden hablaba de un sacerdocio que tenía doble función. Era un sacerdocio que tenía la función de ser rey y sacerdote. O sea, había una realeza en ese sacerdocio. Y por eso Cristo era rey y señor. Por eso Cristo era rey y sumo sacerdote, porque era una nueva orden. Entonces Pablo comienza a explicarle a esta gente qué era lo que estaba pasando. Y por eso el versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? De lo que él estaba hablando. Y él hace como un paréntesis, porque si usted ve el capítulo 7, verso 1, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces comienza a retomar otra vez lo que estaba hablando en el capítulo 5. Así, lo que nosotros podemos entender entonces, que para poder no saber el contexto de lo que estaba pasando, era que Pablo estaba hablando mucho acerca de Melquisedec y que Jesús era ese sumo sacerdote, que Jesús era la imagen misma de la sustancia de Dios, que Jesús era el que Dios había enviado para traer salvación al ser humano. Y que si nosotros no entendíamos y que no comprendíamos lo que era Jesús en el plan de Dios, entonces no iba a haber un buen fundamento en el corazón de la gente. Y por eso el que escribió el libro de los Hebreos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, pero mire lo que dice: ¿y difícil de qué? De explicar. O sea, hay cosas en la Biblia que son difíciles de explicar. Yo a veces trato de explicar cosas y no las puedo explicar. O sea, usted explicar la Trinidad, por ejemplo, el concepto de la Trinidad. ¿Y cómo yo explico eso? Hay cosas que no podemos explicar o que son difíciles, las podemos entender en el espíritu. Hay cosas que usted sabe en su espíritu, ¿no? Dios es espíritu, Dios está en todo lugar. Dios no está limitado al espacio, al tiempo. Pero hay cosas que nosotros no podemos explicar. ¿Cómo usted explica la eternidad? Eso no le cabe a nadie en la cabeza. Entonces hay cosas en la Biblia que, aunque son difíciles de explicar, no quiere decir que no sean verdad. Y no quiere decir que usted tal vez no la pueda entender en el espíritu. Por eso, en las casas que hemos estado estudiando el libro de los Efesios, ¿qué estamos diciendo? Que la oración apostólica, ¿cuál es? ¿Cuál es la oración que vemos en Efesios de la apostólica? Padre, ábrele los ojos del entendimiento para que puedan entender la supereminente grandeza de tu poder, que operó en Cristo primeramente resucitándolo de entre los muertos, pero que ahora opera en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo orar por una persona que tiene cáncer y sanarse, y Dios está diciendo: eso fue la manifestación de mi poder, pero el poder de yo darte una nueva vida en Cristo Jesús y resucitar lo que estaba muerto en ti es mayor que sanar un cáncer. Yo no sé si me estoy dando a entender. O sea, muchas veces nosotros estamos buscando una señal de afuera. Quiero orar por un enfermo, quiero orar por alguien para que se sane. Eso está bien, no estamos diciendo que no estamos negando la realidad de los dones sobrenaturales del Espíritu. Lo que estoy tomando es lo que hemos estado estudiando y lo que Dios revela en Efesios. ¿Qué está diciendo Dios? Que el mismo poder que resucitó a Cristo fue el mismo poder que operó en mí. ¿Cómo?
yo estaba ¿qué? Muerto en mis delitos y pecados. ¿Y qué hizo Dios? Dios me resucitó. Y dice Dios, eso es la superinminente grandeza de mi poder. Porque algo que estaba muerto, Dios le dio vida otra vez. Wow, eso para nosotros regocijarnos, para salir corriendo, para gritar, para nosotros, wow, estar agradecido de parte de Dios que yo estaba muerto. Era imposible yo resucitar. Entonces, la oración del apóstol Pablo en Efesios era más bien de iluminación, de entendimiento. Pero el entendimiento ¿qué? No el entendimiento humano tuyo, sino que tú tengas un entendimiento espiritual. Que tú sepas, no con tu mente, sino en tu hombre espiritual, tú sabes que lo que Dios dice en su palabra es una realidad. No lo puedo explicar. Por ejemplo, algo que yo no puedo explicar es cómo Dios escondió la sabiduría, porque cogió lo peor para esconderla, para que los demonios no se dieran cuenta que a través de la cruz Jesucristo iba a vencerlo, y que a través de la cruz Dios estaba escondiendo la sabiduría, y que lo que ellos menos esperaban era que la muerte de aquel que iba a morir en la cruz es lo que iba a resucitar a todos los muertos que estaban camino al infierno. Y cuando el Satanás vio eso, dice, wow, cometimos un error, matamos al autor de la vida y nosotros no sabíamos que él era el autor de la vida, y ahora por cuanto él murió y resucitó, ahora él va a resucitar a millones de millones de millones de millones de personas, y muchos vendrán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios escondió la sabiduría en la cruz, porque la cruz era la muerte más fea que un ser humano pudiera experimentar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Dios, la sabiduría de Dios, los misterios de Dios, si lo queremos entender con la sabiduría humana, no lo vamos a entender. Entonces, lo primero que quiero decir es que Pablo estaba hablando de algo que era difícil de explicar, y a la misma vez difícil de poder comprender. Ahora, él dice por qué es difícil de explicar y por qué muchas personas no pudieron entender esto. ¿Está ahí conmigo todavía? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El versículo capítulo 5, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué hizo la cosa difícil de explicar? Que las personas ¿son qué? Tardos para oír. Diga conmigo, tardo. La palabra tardo ahí es la palabra, en inglés es la palabra, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero es dull, D-U-L-L. ¿Cómo? Dull. Esa es la palabra en inglés. Ahora, a mí me llama la atención porque esa palabra en inglés es una palabra que es cuando una persona es lenta. Incluso se traduce como estúpido a veces. O sea, cuando una persona es lenta, yo tengo varias definiciones acá, pero es cuando una persona es perezosa. Una persona lenta que tiene dificultad para percibir. Bien difícil esa palabra. Es la palabra sordo. Tú sabes cuando usted oye algo y no le pone atención, se hace el sordo. Entonces dice aquí la palabra de Dios, dice algo tremendo. Dice, ustedes se han hecho sordo para oír lo que yo le he estado explicando. Se han hecho lentos, no han querido
apresurarse para entender, para comprender. ¿Tú sabes cuándo esa palabra en el griego se usaba? Yo no sé cuánto han visto animales. Yo he visto perros. ¿Usted ha visto un perro con una de las patas más cortas que el resto? Entonces, ¿cómo camina? Limp, como cojeando. Esa palabra, tardo, se usaba en los tiempos de Jesús para un animal que se había atrofiado una de sus piernas o de sus patas, no piernas, bueno, los animales no tienen piernas, una de sus patas, y que se la había puesto más pequeña y cuando caminaba estaba cojeando. Entonces, ¿por qué mucha gente está cojeando en el evangelio? No está firme, no está caminando derecho, porque se ha hecho tardo para escuchar. ¿Cuándo yo me hago tardo para escuchar? Cuando yo oigo la palabra de Dios y sé lo que tengo que hacer y no lo pongo en acción. O sea, no es que usted no oye, usted está escuchando. Pero si usted no lo pone en acción, lo que usted está oyendo no le va a ser de ningún beneficio. Entonces, vamos a seguir aquí conmigo, porque esta es la introducción. Dice, por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardo para oír. Entonces dice aquí, el verso 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Entonces aquí comienza a hablar del tiempo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que mientras más años tú tengas en el evangelio, tú debes tener la habilidad de ser, ¿qué? Maestro. Ahora, ¿por qué hay personas que no son maestros y ya tienen muchos años en el evangelio? Porque se han hecho ¿qué? Sordos, tardos, lentos para escuchar. Y dice Dios, en vez de ser maestros, en vez de ser gente ya maduras, el que es maestro es el que enseña. En vez de estar enseñando a otro, están siendo de piedra de tropiezo a los más pequeños. Y por eso Dios, esa partecita Dios la tiene como porque hay personas que no solamente no solamente son sordos o tardos, pero conociendo la palabra le son de tropiezo también a otro. Porque chismean, porque hablan, dicen lo que no es. Entonces, en vez de venir con los oídos listos para oír la palabra de Dios, se la quieren aplicar al otro o la quieren oír simplemente para debatir o para mirar qué realmente no pronunció bien el que estaba predicando, para no decir yo. Entonces, dice acá, porque debiendo de ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, aquí podemos notar varias cosas. Podemos ver que la madurez no tiene que ver nada con el tiempo. Es lo primero que quiero declarar. Ahora, ¿cuáles son los primeros rudimentos? La palabra en el griego son las cosas elementales. Eso es lo que quiere decir la palabra ahí en el griego. Y esa palabra solamente se usa 6 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, dice Pablo, tengo necesidad de volverle a enseñar las cosas que son elementales.
O sea, he querido ir para enseñarle algo más profundo o algo más sublime, ¿no? Más elevado, pero no he podido porque tengo que volver a enseñar las cosas elementales. Ahora, yo no sé si usted tiene un marcador en su Biblia, póngalo ahí. Vamos a ver dónde esa palabra se usa en la Biblia, porque es bien interesante. No vamos a ver las 6 ocasiones, pero vamos a mirarla por lo menos en Gálatas capítulo 4. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4 y usted, quiero que lea conmigo una partecita de cómo esta palabra es usada en otra localidad en la Biblia o en otro pasaje, ¿no? Para ser un poquito más exacto. En Gálatas, la palabra de Dios dice, en el capítulo 4 de Gálatas, Pablo escribiendo, en el versículo 1, 2 y 3 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque aún es que es señor de todo. Usted sabe que en el griego hay varias palabras que se usan para niños. Y no tengo que mencionarle la palabra griega, usted la puede buscar, eso usted lo puede hacer usted. Pero hay niños que están en pañales, que es un recién nacido. Entonces hay una palabra en el griego para niños. ¿Qué quiere un recién nacido? Que usted siempre le dé comida y que le cambie el pamper para que no se sienta mojado y dormir. Y dormir. ¿Perdón? Y que lo cargue. No. ¿Cuántos saben que eso está bien? Lo que pasa es que si tú pasas 40 años en el evangelio y todavía te tengo que cambiar el pamper, te tengo que cargar y te tengo que dar leche, entonces la cosa está difícil. Entonces hay niños que tienen todavía, que están en la casa de Dios, que todavía tienen o sea, no crecen, no maduran. Entonces tenemos que volver otra vez a los rudimentos. Y dice Pablo, mientras usted niño, aunque lo tenga todo, no lo puede heredar. Entonces, ¿cuál es el proceso de Dios? Dios quiere que tú seas un niño. Se te cambia el pamper, pero tú tienes que crecer. Y usted va a ver ahorita por qué. Porque el único mamífero que bebe leche después de grande es el hombre. Yo busqué un poquito, ¿no? Y eso fue lo que encontré. Que la mayoría de los animales, después que crecen, no beben leche. Y yo estaba leyendo algunos argumentos. No, ese no es mi punto aquí hoy, pero es clave porque usted lo va a ver ahorita. Pablo dice, yo quería darle alimento sólido y tuve que darle leche otra vez. Entonces hay una verdad. Pero hay otra palabra en el griego que es para niños, es cuando ya están un poquito más como un teenager, ¿no? Como están un poquito más, que ya están más grandecitos. Pero hay una que es cuando, la tercera es cuando el hombre ya es completo y maduro. Cuando usted llega a la madurez como hijo, usted se convierte entonces en un pater. Esa es la palabra griega para padre. El proceso de Dios es que nosotros caminemos de una manera tal que lleguemos a una madurez donde nosotros podamos ser padres para otros. Qué tremendo es. Pero si nos quedamos como niños, ¿qué hace el padre? El padre es el que cuida. Dice aquí la palabra de Dios. Dice, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Verso 2, Gálatas capítulo 4, verso 2. Sino
que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. ¿Bajo qué? Bajo los rudimentos del mundo. Aquí está hablando, tú sabes, del contexto, de otro contexto, pero usa la palabra rudimentos. Dice el capítulo, ahí mismo en el capítulo, el versículo 9. Dice, mas ahora conociendo a Dios, os más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo hablándole a los Gálatas porque querían volver otra vez al judaísmo. ¿Cómo van a volver a esos rudimentos? Es decir, que vemos que hay rudimentos, hay cosas que son básicas. Vamos a Gálatas, a Hebreos, perdón, otra vez al capítulo 5, verso 11. Dice en el versículo 12, porque debiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Así que lo primero que la palabra de Dios habla es que volver a los rudimentos de la palabra de Dios. Ahora, miren lo que como Pablo lo dice. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A mí me gusta como lo dice la Biblia. ¿Tienen necesidad de qué? De leche. O sea, él hizo la evaluación y dijo, bueno, no, aquí no se puede dar carne. Aquí no se puede dar nada pesado. Aquí tenemos que hacer ¿qué? Devolver leche. Ahora, ¿por qué? Porque la leche es para los niños. ¿Y el alimento sólido es para quién? Para los adultos. Y ahí está el punto. Entonces Pablo dice, tengo que volver a echar los rudimentos. Tengo que volver a las cosas básicas. Porque ustedes no crecen tanto tiempo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que cada creyente tiene la responsabilidad de crecer. Usted no se puede conformar con tener menos. Usted no se puede conformar con quedarse a una estatura. Todos nosotros como creyentes debemos de ¿qué? De crecer. Entonces es importante eso. Y para yo crecer tengo que comer el alimento. Para yo crecer tengo que a veces sentarme como un ser como este y irnos versículo por versículo y mirar la palabra de Dios y mirarla de una manera que nos permita a nosotros crecer. No en la emoción, no en una prédica, no, sino, bueno, vamos a irnos versículo por versículo. ¿Cómo podemos nosotros crecer? Porque el alimento es ¿para qué? El alimento sólido es para los maduros. Es para los adultos. Ahora, si usted se va conmigo a Primera de Corintios, vamos a ver lo mismo en Primera de Corintios. Deje subir la marcada ahí porque quiero volver otra vez. Pero vaya conmigo a Primera de Corintios. Estamos en la introducción de la escuela elemental. Aquí estamos estudiando lo básico. Y aunque tal vez puede ser leche, hay personas que no recibieron la leche. Y por eso tal vez no tienen una vida fuerte. Después de pastorear por más de 12 años, más de una década, y ministrar en muchas naciones, yo he ido a muchas naciones, y tener programas en medios masivos de comunicación, interactuar con miles de personas, recibir llamadas, hablar con cientos de pastores y ver la formación que recibí yo en la denominación donde yo me convertí. Me doy cuenta que la mayoría de los creyentes no tienen un fundamento de las cosas básicas.
puede ser que la sepan, pero no la entienden. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Por ejemplo, yo voy a desglosar esto después. Pero, por ejemplo, el arrepentimiento de obras muertas, que es el primer fundamento. ¿Qué quiere decir eso? Quiero poner un ejemplo porque quiero que ustedes por lo menos se estimulen. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo entiendo bien lo que es el arrepentimiento y qué fue lo que Dios hizo en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados, no importa lo que yo cometí hace 50 años atrás, si el enemigo me trae mi pasado a mi presente, si yo conozco la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, el enemigo no me va a engañar. No me va a hacer regresar a cosas que ya Dios me perdonó. Entonces, por eso mucha gente, el enemigo viene y lo engaña. Le trae el pasado y se lo pone en la cara. O se lo recuerda. O pasa una situación donde se despierta el pasado. ¿Y qué pasa? Como no conoce la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, cae en la trampa. ¿Y qué hace de una vez? Ay, Dios mío, y Dios verdaderamente me perdonó. Y verdaderamente me cambió Dios. Y eso se puede resolver con una sencilla oración. Satanás, el Señor en la cruz del Calvario, y me arrepiento de otra vez. Y te echo fuera en el nombre de Jesús y yo sigo caminando. ¿Por qué? Porque tú tienes una conciencia una conciencia limpia y no de culpabilidad. Y la culpabilidad y la regresión hacia el pasado es lo que hace que mucha gente, por no entender lo que es el arrepentimiento de obras muertas, que es la doctrina principal, el enemigo vuelve y lo engaña con su pasado. Yo sé que esto es un poquito difícil lo que voy a decir ahora. Y un poquito difícil teológicamente. Cuando tú naces de nuevo, Dios te da una nueva creación. Pero el hombre viejo todavía está viviendo adentro de ti. ¿Sí o no? Y por eso pecamos. Porque tenemos todavía el hombre que viejo. Pero el hombre nuevo está ahí. ¿Y qué pasa? Cuando tú vienes a Cristo, Dios te limpia. Y Dios saca toda la basura del hombre viejo. La echa para afuera, todas las malas experiencias, todo lo que pasaste, Dios. Pero después que tú comienzas a caminar con Dios, le abre la puerta a un pecado del pasado. ¿Qué pasa? El enemigo, ¿qué hace? Se mete de nuevo. Como usted lo quiera llamar. Un demonio, un espíritu. Porque muchas dicen, no, que los cristianos no pueden tener demonios. Bueno, el hombre nuevo no tiene demonios, pero el hombre viejo, si usted se descuida, se puede parecer al diablo. ¿Me van a entender? Como lo queramos definir. Si yo conozco la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, yo puedo deshacerme de ese demonio, de ese espíritu, en cuestión de minutos. Pero si no le entiendo, ¿qué va a pasar? Voy a dejar que eso tome posesión de mí. Eso es lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros conocemos como la autoliberación. Yo me puedo liberar yo mismo. No, espérate, esto no, Señor, no, yo no, me vino un pensamiento de adulterio, de que estar con que vi una mujer. No, en el nombre de Jesús. No, yo estoy casado, yo estoy en pacto con mi mujer. Cancelo ese pensamiento. Si eso viene de mi antepasado, que han sido fornicarios y adúlteros, yo lo cancelo ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, perdóname porque ese pensamiento vino a mi mente. Me arrepiento ahí mismo. ¿Y qué pasé? Arrepentimiento de obras muertas. Inmediatamente, caso cerrado. Y puedo vivir entonces en una libertad cuando conozco los fundamentos básicos. ¿Cuál es el próximo fundamento? La fe en Dios. Entonces yo tengo que entender la fe. Que la fe
no fue para convertirme nada más, sino es toda mi vida cristiana. Yo voy a tener que vivir por fe. Entonces, cuando comenzamos a ver los fundamentos básicos, entonces nuestra vida, ¿qué está qué? Está sólida. Y podemos entonces permanecer en Dios. Está conmigo ahí en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a hacerlo rapidito, que el tiempo se me fue. Primera de Corintios. Estamos hablando del alimento ¿qué? Sólido. Tengo que tener alimento sólido. Tengo que llegar a la madurez. No puedo pasarme toda la vida. Pero cuando la Biblia habla de perfección, no habla de que, tú sabes, de la perfección como nosotros la entendemos. O sea, la perfección como Dios, que Dios es perfecto, que no peca, que no. Cuando la palabra habla de perfección, habla de que estar completo, estar maduro, saber cómo bregar con las situaciones que se nos presentan. Entonces crecemos. Entonces ya no estamos fluctuantes, ya no estamos por la emoción. Estamos por la convicción y por el diseño de Dios. Entonces, tenemos que construir nuestras vidas bajo diseño, porque si no, la emoción, tarde o temprano, nos autodestruye. Entonces, yo estoy muy viejo para emocionarme. No quiere decir que no me gozo, que no haga emoción, pero la emoción tiene que tener un lugar atrás en mi vida. Un tercer lugar, tal vez. Primero los principios, la palabra de Dios y bueno, otras cosas, y luego las emociones. Porque si no, las emociones nos van a llevar por donde quiera. Y entonces no nos arraigamos en Dios. Mira lo que dice aquí. ¿Están conmigo ahí? 1 Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces ahora la palabra de Dios hace algo más tremendo en 1 Corintios. Ahora dice que los niños son ¿qué? Carnales. ¿Qué es carnal? Una mente que no está configurada a la palabra de Dios. Una mente que no es andar en la carne, o sea, en lo físico. Es no tener una mente renovada, conforme a la visión y a la gracia divina. ¿Y qué dice acá? Os di a beber ¿qué? Leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Eso es tremendo. ¿Tú sabes lo que Pablo llevó comida sólida para dar a la iglesia de Corintios y no le puede dar la comida sólida porque todavía no son capaces de retener el alimento sólido? Y dice acá, verso 3: porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no soy carnales y andáis como hombres? En inglés dice, are you not mere men? O sea, están todavía en la dimensión de hombres. Cuando usted es hombre, ¿verdad? Pero con una naturaleza diferente, la naturaleza divina dentro de usted. Entonces debe de comportarse de otra manera. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Entonces, ¿dónde se manifestó la carnalidad en la iglesia de Corintios? Se manifestó el ser babies en las disensiones, en los celos, en la contienda, que fue como resultado de poner su visión en la personalidad de un hombre. Por eso la iglesia no se puede construir bajo la personalidad de una persona. Se debe de construir en un modelo. ¿Y cuál es el modelo? El modelo es Dios puso su gracia, su poder, su amor para que la iglesia sea una familia.
Y en esa familia tiene que reinar el amor. Porque, mire, cuando ustedes son de diferentes lugares, si nosotros no, realmente el amor de Dios no está en nosotros, nunca nos vamos a poder llevar bien. Entonces vamos a estar peleando todo el tiempo. Entonces Dios no puede haber cosas, organizaciones, sistemas que sobresalten la persona. Eso no funciona. Es Cristo el que debe ser formado. Es Cristo el que debe ser visto en nosotros. No crear un alrededor del don de una persona. Por eso la gente fluctúa. Oh, en aquella iglesia, tremendo, están pasando los milagros. Vamos para allá, porque ahora es lo sobrenatural. Vaya todo el mundo ahora. Y yo no digo que no creamos en lo sobrenatural, por favor. Lo sobrenatural debe ser lo natural en la iglesia. Pero eso debe de fluir a través de ¿quién? De todos nosotros. No, todos nosotros tenemos la capacidad de orar por un enfermo y ser sanado. Porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán. Yo no tengo que seguir las señales. Yo no tengo que seguir un hombre que tenga señales. ¿Me doy a entender? O sea, no le estoy quitando el valor. Pero yo no puedo ser fluctuante. No, porque ahora allí se está manifestando eso. Pues es para allá que tenemos que ir todo el mundo. Y luego viene otro, no, que allí oran y la prosperidad y que sé yo qué, y la gente progresa. Bueno, vamos para allá porque necesitamos dinero. Entonces, nuestra vida no está fundada sobre un fundamento sólido que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y está entonces en programas, en eventos. La iglesia no debe de estar formada ni en programas ni en eventos. La iglesia debe estar fundada en la revelación de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y la revelación es Cristo. Y hay unos fundamentos que Cristo estableció en la iglesia. Y ese fundamento no puede ser quitado. Y si usted no ancla su vida en esos fundamentos, no importa lo que se manifiesta, no importa lo que usted vea por cualquier otro lugar, va a llegar un tiempo que las olas van a venir y se lo van a llevar. Y usted no se va a dar cuenta. Oye, ¿qué pasó? Yo estaba aquí, ahora estoy allí. Porque el viento se lo llevó. Así que para terminar, vamos de nuevo a Hebreos. Y vamos a terminar de leer esos versículos que nos quedan ahí en el capítulo 5. Entonces ya vemos que el alimento sólido para los niños. Entonces, ¿qué dice la Biblia acá? En el verso 12 dice, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y haber llegado a ser tales que tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa, ahora la palabra es bien clara, todo aquel que participa de la leche es inexperto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No tiene experiencia. Inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué es qué? Porque es niño. Entonces ahí lo define. No, si usted es niño, usted es un inexperto. ¿Cómo yo sé si yo soy niño, soy maduro? Porque si todavía no entiendo los rudimentos y todavía me dejo llevar por donde quiera, entonces no voy a tener una visión clara de lo que Dios quiere establecer en mi vida. Verso 14. Pero el alimento sólido
Ahorita leemos un ejemplo de cuáles son los niños, los que andan según la carne, la contienda, el pleito, los que andan en división. Pero el alimento sólido, verso 14, es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quién es? Para los que han alcanzado madurez. ¿Qué Dios quiere que tú seas? Un creyente, un hijo de Dios maduro. Y dice acá, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. La palabra ejercitado es la palabra como músculo. ¿Qué usted hace cuando usted hace? Si yo le digo, vamos a levantar algunas pesas, pero si yo le pongo 200 libras, usted no la va a poder levantar. Pero si le pongo 10 libras y mañana le pongo 15 y después le pongo 20, usted se va a que ejercitando. ¿Y qué va a pasar? Que un día esos músculos van a estar fuertes para usted que poder levantar un buen peso. Y dice aquí la palabra de Dios, dice para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. ¿Dónde está la madurez? La madurez cristiana está cuando nosotros podemos discernir lo bueno y lo malo. Cuando tenemos la capacidad de poder mirar algo y saber, no, esto no está bien y esto no está bien. Cuando yo puedo mirar la palabra de Dios y decir, no, esto no está bien. Esto yo tengo que desecharlo. Esto lo tengo que abrazar. Entonces la madurez se prueba en el ejercicio. No en el conocimiento solamente. El conocimiento es importante, ¿no? Porque yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. Pero no, es una persona madura porque sabe mucho de la Biblia. Pero vive chismeando o vive hablando. Entonces no es maduro. ¿Me doy a entender? Tomo ese ejemplo, ¿no? Pero puede ser otro. Entonces no es maduro. ¿Por qué? Porque no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces para yo crecer en la madurez, para yo poder crecer en Dios, debo de hacer algo bien importante. Tengo que entender los fundamentos. Si no lo he aplicado a mi vida, si no lo he entendido, tengo que agarrar esos fundamentos y entenderlo. Y después que yo lo entienda y lo practique y lo mire de la perspectiva apostólica que el que escribió el libro de los Hebreos lo hizo, entonces voy a tener la capacidad entonces de poder madurar. Y eso es bien importante. Yo sé que si yo pregunto, ¿cuántos quieren ser creyentes maduros? Todos nosotros queremos ser creyentes maduros. Pero para eso voy a tener que entender los fundamentos. Si lo entiendo, gloria a Dios. Pero a mí nunca me lo enseñaron. Yo lo aprendí en el camino. Porque las denominaciones, los concilios, cuando una persona se convierte, no es eso lo que le enseñan. Le enseñan los reglamentos de la institución. Entonces, yo no estoy diciendo esto para hablar mal de los. No, por favor, ese no es el objetivo. El objetivo es ver una realidad. Lo que se le está enseñando a la mayoría de la gente es cómo conseguir lo que necesitan. Es un evangelio de consumo. ¿Qué tú necesitas? Ven que mi iglesia te lo va a proveer. Y la gente, ¿qué hace? Corre hacia allá. En vez de ¿qué? De aprender los fundamentos para que su vida madure y esté firme sobre la roca
y no tenga que buscar nada, sino que entienda que ya lo tiene todo y que si es un hijo de Dios y está en la tierra, el Dios que lo llamó y lo resucitó de entre los muertos espirituales es capaz y poderoso, porque el mismo poder que está entre nosotros nos guardará hasta el fin en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tenemos que entonces entrar en eso. Así que en este día esa es mi introducción, pero yo voy a ir uno por uno, los 6, lo vamos a desglosar uno por uno, porque yo quiero que usted entienda cómo esos fundamentos lo van a hacer maduro, o nos van a hacer a todos maduros, porque yo también voy a madurar estudiando la palabra de Dios. Oramos al Señor y damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este día por tu palabra. Te doy gracias porque tenemos que caminar de acuerdo a los fundamentos de tu palabra, lo que tú dices que son los fundamentos, los rudimentos, el ABC del Evangelio. Porque si entendemos el ABC del Evangelio, vamos a poder caminar bajo la gracia y bajo el poder de tu amor, y vamos a poder vivir en la tierra, Señor, en estos tiempos difíciles. Y cuando venga el viento, y cuando venga la tempestad, y cuando venga aquello que nos quieren mover, vamos a estar firmes, y no solamente firmes, sino que nuestros músculos espirituales estarán ejercitados para entender lo que es bueno y lo que es malo. Que no seamos llevados por ninguna artimaña del enemigo, ningún viento contrario nos saque de tu propósito y de tu voluntad. Y que lo que tú has diseñado desde la eternidad para que tu iglesia sea, Señor, nosotros lo anhelamos, no lo tenemos todo, lo sabemos, no lo entendemos todo, pero esta casa espiritual anhela ser una iglesia madura, firme y adelante en el nombre de Jesús, para no solamente expandirnos, sino para convertirnos en hijos maduros que podamos ayudar y bendecir a aquellos que van a venir después de nosotros. Así que, Padre, te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dele gracias al Señor. Dele un aplauso.